Bueno, hoy día entonces, buenos días, me presento, mi nombre es Alejandro Pérez y vamos a ver algunos capítulos de biología. Ya específicamente hay que entrar a ver todo lo que es los sistemas que están asociados a la nutrición. Ya eso implica que hay que revisar sistema digestivo, sistema respiratorio, circulatorio y sistema renal. Ya, pero para empezar, vamos a ir recordando acá en la primera presentación qué es lo que es la nutrición, a qué se refiere. Ya, vamos a ir recordando algunos conceptos. Cualquier cosa me preguntan a través del chat o directamente con el micrófono, ¿cierto? Entonces, la primera parte partimos comentando, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones que tienen los alimentos? Ya entra acá al detalle. Ya acá nos dice que una sustancia alimenticia la obtenemos obviamente de lo que comemos y tiene que cumplir por lo menos una de estas tres funciones. Una función energética, una función estructural y una función reguladora. Ya, o sea, cuando nosotros nos alimentamos, el concepto ahí de alimentación implica distintas funciones que son mucho más amplias de lo que uno piensa, ¿cierto? Que vamos a ir revisando en detalle acá en la presentación, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que dice, ¿qué son los alimentos? ¿Cierto? Cuando hablamos de los alimentos, tenemos que hablar que son variadas sustancias que los seres vivos toman del ambiente para su conservación, desarrollo y distintas actividades. Ya, acá en el caso de los alimentos, bueno, acá ustedes pueden recordar ahí cuando desayunan, almuerzan, toman once, cenan, ¿cierto? Ahí aparecen distintos grupos de alimentos, que los vamos a recordar también a través de la pirámide alimenticia. Ya entonces, pero acá un detalle. Los alimentos como tales no les sirven, digamos, al organismo como tales. Necesitan, digamos, ser procesados, necesitan ser digeridos, ¿ya? Y transformados en nutrientes, ¿cierto? Y surge la pregunta de, ¿qué son los nutrientes? Ya, estos corresponden a sustancias que incorporadas al organismo aportan energía, permiten la construcción y reparación de tejidos, o también pueden regular ciertos procesos corporales. ¿Ya? Según eso, entonces, fíjense algunos detalles con respecto a este tema. Por ejemplo, cuando nosotros en el desayuno ahí consumimos una marraqueta con mantequilla, ¿cierto? Al organismo como tal no le sirve la marraqueta con mantequilla, pero sí le sirven los nutrientes que tiene. Por ejemplo, carbohidratos, grasas, sales minerales, aguas, ¿cierto? Y en algunos casos también vitamina. Ya todo eso se procesa a través del sistema digestivo. Y esos nutrientes finalmente van a llegar a los distintos tejidos, las distintas células que los van a emplear. Uno, por ejemplo, para trabajar el tema energético. Dos, ¿cierto? Para que la célula pueda construir su estructura. Y tres, para que pueda funcionar como corresponde. ¿Ya? De esa manera, ¿cierto? Están, digamos, el tema de los distintos nutrientes que vamos revisando en detalle. ¿Cierto? Entonces, veamos los tipos de nutrientes que están contenidos en los distintos alimentos. En primera categoría, ¿cierto? Aparecen los glúcidos o carbohidratos. También se les conoce como polisacáridos. Son conocidos también por nosotros en el lenguaje cotidiano como, muchas veces como alimentos que contienen azúcares y contienen carbohidratos. Ejemplos dentro de este grupo están, por ejemplo, el pan, las pastas, las legumbres, que son ricos, digamos, en estos carbohidratos, los cuales obviamente después con la digestión se descomponen. Y ahí uno utiliza, por ejemplo, monosacáridos como la glucosa. Ya otro tipo de nutriente importante ahí son los lípidos o grasas. Grasas, ¿cierto? Cuando están en estado sólido, aceite cuando están en estado líquido. Ya que también son muy importantes en varios procesos biológicos. Por ejemplo, los fosfolípidos son parte de la membrana celular. También nos aportan energía a largo plazo.
¿ya? Y cumplen variadas funciones que son relevantes, digamos, y muy importantes en el organismo. Tenemos también otros nutrientes que son las proteínas, que están constituidas por los aminoácidos. Existe una gran cantidad de proteínas y las proteínas muchas veces uno lo asocia, digamos, con la gente que practica deporte, que dice que es importante las proteínas para el tema del desarrollo muscular, ¿ya? Pero son mucho más que eso. Por ejemplo, cumplen funciones defensivas en el organismo, cumplen funciones de transporte, cumplen funciones enzimáticas en los procesos metabólicos y muchas otras más funciones. ¿Ya? Tenemos las vitaminas, distintos tipos de vitaminas como la A, la B, la C, la D, la K, con sus distintas variantes que permiten que funcionen muchos procesos y los regulan también. Se consumen en pequeñas cantidades, pero esas pequeñas cantidades son extremadamente necesarias, al igual que las sales minerales. Por ejemplo, en estado de iones, por ejemplo, el calcio, el magnesio, el fierro, el potasio, son muy importantes para regular muchos procesos, por ejemplo, procesos de cómo, digamos, el tema de la energía, que muchas veces uno se puede alimentar bien, pero si falta alguno de estos minerales, las células no pueden procesar bien el tema energético. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto? Aparece ahí como tremendamente relevante el consumo de agua. Ya recuerden que nosotros estamos constituidos entre un 60-70% de agua. Por lo tanto, es fundamental para el organismo, para la biología. El agua tiene muchísimas propiedades también, ¿cierto? Transporta sustancias, permite disoluciones, permite que ocurran reacciones químicas, tiene temas de termorregulación, etcétera. Ya entonces, todos estos tipos de nutrientes son los que necesita finalmente la célula. Y estos nutrientes están contenidos en los alimentos. Y que por lo tanto el organismo necesita procesarlos a través del sistema digestivo para poder utilizarlo. ¿Ya? Sigamos avanzando eh, con respecto a los alimentos. ¿Cierto? Los alimentos ahora considerados como fuente de energía. Ya cuando uno habla de energía, utiliza las unidades de calorías, ¿cierto? Que se abrevian, como aparece ahí entre paréntesis, cal. Y también se pueden expresar como kilocalorías, que se abrevian como cal. Las kilocalorías son 1000 calorías. Ya, y fíjense el detalle acá de algunos nutrientes importantes. 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. 1 gramo de proteínas aporta 4 kilocalorías y 1 gramo de glúcidos aporta 4 kilocalorías. Ya estos son referenciales, ¿cierto? Con respecto, digamos, al consumo. Ya, pero fíjense este detalle. Estos conceptos que aparecen acá, una vez lo preguntaron en un examen. Esto preguntaron ahí una comparación entre las grasas y los glúcidos. Entonces decían, las grasas aportan el doble de energía que los glúcidos. Entonces la persona que tenía esta información decía, tienen toda la razón, pues, porque los glúcidos aportan 4 kilocalorías y las grasas aportan 9 kilocalorías. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces esta información fue preguntada una vez en un examen. ¿Ya? ¿Y por qué, digamos, se torna como relevante, digamos, este concepto que estamos viendo acá de las cantidades? Porque las grasas efectivamente el organismo las utiliza para reservas a largo plazo. ¿Ya? El consumo de grasas permite ahí a los organismos sobrevivir, digamos, en tiempos difíciles. Es donde se almacena la energía. El caso particular de los glúcidos, que son los azúcares, son la energía de consumo inmediato. Por eso es tan reconfortante, por ejemplo, muchas veces tomarse un café con un par de cucharadas de azúcar, más una marraqueta, porque ahí usted está incorporando energía en que el organismo la va a consumir rápidamente. Entonces, rápidamente el organismo se siente recompensado. Ya, entonces, fíjense el concepto de los alimentos como fuente de energía. Ya, acá les coloqué una tablita por lo siguiente, que muchas veces uno escucha en conversaciones que hablan, dicen, oye, este alimento es espectacular porque contiene muchas proteínas. O este otro es muy bueno porque contiene lípidos. ¿Ya? Pero
Fíjense acá, esta tablita me está demostrando lo siguiente, que los distintos alimentos no contienen solamente un tipo de nutrientes, sino que contienen, digamos, variados tipos de nutrientes en distintas proporciones. Ya, por ejemplo, fíjense el caso de la leche. Dice que nos aporta 57 kilocalorías. Proteínas, 3,2, lípidos 3,2, glúcidos 5,1. ¿Ya? Se fijan ahí, la leche es bastante equilibrada, digamos, en el aporte de nutrientes. Tal vez por eso, digamos, puede ser interesante, digamos, su consumo. Nos está entregando eh, estos distintos nutrientes en forma muy proporcional. Aparte, digamos, del aporte de sales minerales, agua y vitaminas. Ya, fíjense, por ejemplo, el caso del queso. El queso aporta muchísima energía, 347 kilocalorías, y tiene un gran aporte en lo que es proteínas y lípidos. Por eso también muchos dicen, el queso es muy importante su consumo. Obviamente todos estos son consumos equilibrados y moderados, ¿cierto? Y también tiene un pequeño aporte de glúcidos. Ya recuerden que los glúcidos son los polisacáridos, los azúcares, ya los carbohidratos también. Después aparece, fíjense, el yogur, 74 kilocalorías, 5,5 proteínas, lípidos 1,6, glúcidos 12,3. ¿Cierto? Y así uno podría encontrar un listado gigantesco con los distintos alimentos, con sus distintas distribuciones de nutrientes. ¿Quiénes utilizan bastante estas tablas? La gente que trabaja en nutrición, ya porque al tener esta información pueden recomendar lo que la persona necesite según su estado de salud, según su edad, según su género, eh, qué otra cosa más, si practica deporte, si tiene algún trabajo pesado. Ellos tienen que hacer las recomendaciones, qué es lo que le conviene más a la persona con su respectiva alimentación. Ya, entonces, veamos algunas preguntas con respecto a esta tablita, po, ¿cierto? Por ejemplo, ahí dice, ¿qué alimentos aportan más calorías? No sé si alguien ahí mirando la tabla podría decirme, de todos estos alimentos que están acá, ¿cuáles serían los dos que aportarían más calorías? ¿Ya? Utilicen el micrófono si quieren para ir respondiendo. ¿El queso y el pan? El queso y el pan, ¿cierto? Ahí nos fijamos en la columna de kilocalorías, que es la unidad de la energía. Efectivamente, el queso y el pan aportan muchísima energía. Ya, entonces, fíjense eso, por eso, digamos, a lo mejor un sándwich de queso, jamón, queso son bastante importantes, por ejemplo, en un desayuno que la persona puede estar tranquila toda la mañana, ¿cierto? Porque aportan bastante energía. Pero como aportan muchísima energía también, si nosotros abusamos, por ejemplo, de ese tipo de sándwich, estamos entregando calorías tal vez que van a estar de más en el organismo y por lo tanto el organismo puede que las almacene como grasa. Entonces nos van a hacer subir de peso. Ya después dice, ¿qué alimentos aportan más proteínas? Por ejemplo, imaginemos una persona que quiere practicar deporte. ¿En qué alimentos podría fijarse, digamos, con respecto al tema de proteínas? ¿Qué alimentos aportarían más proteína? Fíjense en la segunda, en la tercera columna ahí. ¿Qué alimentos pudieran ser? Ya, utilicen el micrófono si quieren, va a hacerlo más rápido y la comunicación. ¿El huevo, el lomo? Claro, cierto, el huevo y el lomo, cierto, tienen bastantes proteínas, pero si nos fijamos, fíjense, el queso y el atún tienen mayor cantidad de proteínas, mayor porcentaje, ¿cierto? Entonces, fíjense en la tercera columna donde dice proteínas. Ya, entonces, ahí uno se fija que ciertos alimentos aportan más nutrientes que otros. ¿Ya? Y por eso muchas veces recomiendan una nutrición variada, para efectivamente que su organismo puedan llegar proteínas, cierto porcentaje de lípidos, cierto porcentaje de glúcidos. Ya, después dice, ¿qué alimento aporta más glúcidos? Ahí tendríamos que fijarnos en la última columna.
¿Cuál sería el alimento que aporta más glúcidos? Los glúcidos, recuerden, son los carbohidratos, los que contienen azúcares. ¿Qué alimento, fíjense, en la última columna? El que tiene el número más elevado. El pan. El pan, veamos, 61,6. ¿Cierto? Entonces, fíjense un detalle, ¿eh? Por ejemplo, si una persona tiene diabetes, ¿cierto? Ustedes saben que con la diabetes hay que regular mucho el consumo de carbohidratos, porque finalmente después se transforman en glucosa en la sangre. Entonces, un diabético tiene que tener mucho cuidado, digamos, en el consumo excesivo de pan. Tiene que consumirlo en forma muy moderada, porque entrega una gran cantidad de glúcidos. Obviamente, si la persona a lo mejor no tiene diabetes, va a poder consumir su correspondiente pan al desayuno, al almuerzo, a la once, sin mayores inconvenientes. ¿Ya? Pero una persona que tiene un problemas con el tema del azúcar, tiene que controlar el tema del pan. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando acá. Fíjense lo siguiente. Una vez que los alimentos han sido procesados, han sido digeridos, incorporan al metabolismo distintas situaciones que son tremendamente relevantes para el metabolismo celular. ¿Cierto? Cuando nos referimos a metabolismo, son las reacciones químicas que ocurren en la célula y que le permiten crear sus estructuras y funcionar. Entonces, fíjense un punto importante acá con respecto a los nutrientes que uno obtiene de los alimentos. Estos nutrientes permiten obtener energía para la síntesis de ATP. Ya probablemente no hayan escuchado ese nombre. ATP significa adenosintrifosfato. Ya, obviamente el nombre es más complicado aprendérselo, por eso utilizan la sigla ATP. ¿A qué se refiere esa molécula? Se refiere a que es la molécula en la manera en que las células almacenan la energía. La almacenan en esta molécula y cuando la necesitan, rompen enlace en esa molécula y obtienen energía. Ya, una analogía así a nivel macro, para más o menos que podamos entender esto, es por ejemplo nosotros con respecto al gas. Nosotros el gas lo tenemos almacenado en cilindro y cuando uno requiere energía, ¿cierto? Abre la válvula y utiliza el gas, ¿cierto? Provoca la combustión y uno utiliza el gas, utiliza esa energía, ¿cierto? Entonces uno puede tener en la casa un cilindro, dos, tres cilindros y con energía almacenada y cuando la necesita, la ocupa. Ya es lo mismo, digamos, con esta molécula de ATP. Las células de esa manera tienen almacenada su energía. Ya, entonces, digamos, es un tema importante con respecto a lo que nos entregan los nutrientes. Después, fíjense la segunda línea, dice construcción de la estructura celular y su permanente reparación y renovación. Ya, los distintos nutrientes permiten que la célula pueda construir sus distintas estructuras, por ejemplo, sus organelos, su membrana plasmática, y de esa manera poder funcionar. Acá son muy relevantes e importantes, por ejemplo, las proteínas, ¿cierto? Las proteínas están en distintas estructuras y tejidos. Ya, entonces, bueno, a ver, hay personas que están esperando ingresar ahí. Veamos la autorización. Ya estamos admitiendo más alumnos que han llegado. Ya, entonces, para los alumnos que llegaron un poquitito más tarde, ¿cierto? Estamos revisando un capítulo de biología. Comenzamos con la parte de nutrición. Entonces, volvamos a la presentación. ¿Cierto? Fíjense, también otro algo importante con respecto a los nutrientes, dicen, permiten una realización equilibrada y regulada de las múltiples reacciones que caracterizan al funcionamiento celular. Ya esto tiene que ver con el metabolismo. Ya lo que les explicaba, por ejemplo, las células constantemente están dentro de sus distintos organelos ocurriendo muchas reacciones químicas, ¿cierto? Las reacciones metabólicas. Ya, por ejemplo, el proceso de respiración, ¿cierto? La célula utiliza
un combustible, por ejemplo, como el caso de la glucosa, y en presencia de oxígeno logra, por ejemplo, almacenar energía en forma de ATP, ¿cierto? También se libera CO2 y agua, ¿cierto? Lo que se conoce como respiración celular, ¿cierto? Entonces, como esta reacción existe muchísima más en la célula. ¿Y eso qué lo permite? El aporte de los distintos nutrientes. Ya, bueno, con respecto al capítulo acá de nutrición, hay que informar lo siguiente, ¿cierto? Que pueden surgir distintas enfermedades nutricionales por déficit o exceso de consumo de ciertos nutrientes. Ya, por ejemplo, algo muy simple que todos conocemos, si una persona, por ejemplo, se alimenta en forma excesiva, ¿a qué nos referimos en excesiva? Que consume más calorías de las que necesita diariamente. Y por lo tanto, la persona, por ejemplo, pudiera desarrollar ahí sobrepeso, obesidad mórbida, lo cual ya trae inconvenientes para la persona, ¿cierto? Le cuesta moverse, se le dificulta, digamos, realizar ciertas actividades, anda más cansado, fatigado, y también como un daño colateral pueden empezar a surgir otros tipos de enfermedades, por ejemplo, la hipertensión o diabetes, ¿cierto? Producto ahí de esa alimentación excesiva. Ya acá un dato, por ejemplo, un dato anecdótico, pero interesante, digamos, con respecto a lo que ocurre en nuestro mundo. Se calcula que más o menos hay como 1.000 millones de personas con obesidad, ¿cierto? Una cantidad gigantesca. Ya, y tenemos el otro extremo también, de algunos países que todavía tienen problemas con la alimentación. Y las personas, digamos, difícilmente pueden comer, digamos, normalmente todos los días. Ya muchas veces pasan por periodos de hambrunas. Y ahí se desarrolla otro problema, ¿cierto? Que es la desnutrición, la cual, bueno, acarrea problemas, enfermedades y también puede llevar a la muerte. Ya, y acá, digamos, está la paradoja, ¿cierto? También como un dato anecdótico, a nivel mundial se calcula que también hay como 1.000 millones de personas que no pueden alimentarse normalmente todos los días. Ya, entonces fíjense la paradoja, 1.000 millones con exceso de peso y 1.000 millones que no tienen cómo alimentarse bien. ¿Cierto? Son situaciones que ocurren en nuestro planeta. Ya, pero bueno, aparte, digamos, de estos dos casos, surgen otros casos que aparecen cuando las personas muchas veces carecen de ciertos tipos de nutrientes. A uno siempre le dicen, usted tiene que tener una alimentación equilibrada y balanceada, y sobre todo también variada, para que el organismo tenga el aporte de todos los distintos nutrientes que necesita. ¿Cierto? Por ejemplo, imagínense, es impensable que una persona dijera, bueno, yo me voy a alimentar solamente de pan. Obviamente, esta persona carecería de ciertos nutrientes y esto acarrearía problemas. O otra persona que dijera, yo me voy a alimentar solamente, no sé, de verduras, ¿ya? También podría tener problemas porque se necesitan todos los nutrientes para funcionar. Algunos en cantidades muy pequeñas, pero esas cantidades pequeñas son necesarias. Ejemplo, fíjense ahí, dice, cuando hay un bajo aporte vitamínico. Dice, aparecen señales de debilidad muscular, bajo crecimiento, alteraciones de la piel, trastornos digestivos. ¿Cierto? También menciona acá que pueden desarrollarse muchas veces problemas mentales y en los casos de algunos niños con malformaciones a la médula espinal. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, podríamos recordar lo que ocurría antiguamente cuando las personas viajaban en barcos. Como no tenían sistema de refrigeración, no podían llevar ciertos tipos de alimentos y escaseaban ciertos tipos de alimentos y por lo tanto faltaban ciertos nutrientes. Y las personas muchas veces enfermaban en estos viajes largos de barco. Muchas veces porque, por ejemplo, faltaban algunas vitaminas. Ya entonces, para que tenga más o menos claro este tema, ¿cierto? Surgen enfermedades nutricionales por déficit o exceso. Tendríamos los dos casos extremos, que consume mucho obesidad, el que consume muy poco desnutrición. Pero tenemos una gama intermedia de muchas enfermedades
que son por causa de que falta algún tipo de nutriente. Por ejemplo, imagínense algo que a veces uno no sabe. Por ejemplo, imagínense uno en su alimentación tiene un bajo aporte de magnesio, de potasio, que serían sales minerales. Eh, Puede que uno ande durante el día con baja energía, que ande como cansado, fatigado, porque estos dos iones, ¿cierto? Estos dos minerales aportan, ¿cierto?, en el metabolismo, ayudan para que se pueda, digamos, aprovechar la energía. Entonces, fíjense, pequeño detalle, están faltando ahí dos minerales y tenemos problemas, que tienen que estar en pequeñas cantidades. Por ejemplo, también que otro mineral, el caso del calcio, ¿cierto? Si tenemos escaso aporte de calcio, problema de la dentadura, problema de los huesos. ¿Ya? Sigamos avanzando. Veamos la pregunta que está acá en pantalla. Ya, entonces, fíjense que aparece una pregunta de examen, ¿cierto? Exámenes anteriores. ¿Qué alternativa marcarían acá? Dice, al comparar el aporte nutricional de carbohidratos y lípidos a la célula, ¿qué diferencia se encuentra? Ya, aquí estamos evaluando un poco la memoria de corto plazo, ¿no? ¿Cierto? Acuérdense cuando al comienzo yo les hablé de las cantidades ahí de energía que aportaban los lípidos, los carbohidratos. ¿Qué alternativa se atreverían a marcar acá? Ya, bueno, a ver, los voy a ayudar un poquito acá, porque bueno, eh, esto lo vimos al comienzo de la clase, porque llegaron más tarde, probablemente ahí se les va a hacer más difícil responderla. ¿Cierto? Entonces, veamos la respuesta. ¿Cierto? Acá la respuesta sería la letra C. Los lípidos aportan el doble de energía que los carbohidratos. ¿Cierto? Que la letra C, fíjense, dice los carbohidratos aportan menos energía que los lípidos. ¿Cierto? Acá la respuesta, bueno, es lo mismo, pero redactado al revés. Entonces, va a recordarse con respecto a este tema, este tipo de preguntas. Recuerden que tanto las grasas como los carbohidratos son utilizados como fuentes de energía. La diferencia es que las grasas son energía a largo plazo. Nuestro organismo las almacena ahí para tiempos más difíciles. Y los carbohidratos son energía que se consume en el corto plazo, en el mismo día. Ya, pero además de eso, las grasas aportan el doble de energía que los carbohidratos. Esto para que lo recuerden. Las grasas, digamos, aportan más energía que los distintos tipos de carbohidratos. Ahí vamos las últimas, por ejemplo, dentro del concepto de nutrición, veamos las últimas diapositivas, ¿cierto? Que se refieren a la pirámide alimenticia que tienen que haberlo visto más de algún curso, ¿no? Esta pirámide alimenticia es bastante interesante e importante para manejarse, digamos, con respecto al consumo de alimentos en forma equilibrada y variada, y que las personas, digamos, pueden manejarla sin tanto detalle. Ya, déjenme ver un poquitito acá, personas que están esperando. ¿Cierto? Y vamos a meter ahí, está llegando Miguel Reinato. Ah, ok. Entonces, fíjense respecto de esta pirámide alimenticia, dice, según especialistas, el organismo requiere algo más de 50 principios nutritivos que se adquieren con los alimentos que consumimos.
Ya es una gran cantidad, o sea, difícilmente una persona iba a estar con un manual ahí, con una calculadora para poder elaborar ahí lo que requiere diariamente. ¿Cierto? Entonces, por eso, digamos, se creó esta pirámide, ¿cierto? Para facilitar, digamos, la obtención de estos distintos tipos de nutrientes que necesitamos. Entonces, veamos cómo se trabaja esta pirámide alimenticia. Fíjense en la pirámide, en la base de la pirámide aparecen muchos vasos de agua, ¿cierto? En este caso aparecen 8 vasos de agua, que esto sería aproximadamente un consumo de 2 litros de agua diarios. Entonces, la persona que ve la pirámide dice, tengo que consumir 8 vasos de agua, 2 litros de agua al día. Después dice, en el segundo nivel, dice pan, cereales, arroz y pastas. Aquí me está hablando de los carbohidratos. Me está diciendo que su alimentación diaria incluye bastantes carbohidratos. ¿Ya? Y de esa manera va a tener aporte importante de energía inmediata. Después, en el tercer nivel, aparecen las verduras y las frutas. ¿Cierto? Acá, fíjense, me habla de 3 a 5 porciones de verduras, 2 a 4 porciones de fruta. ¿Ya? Acá, digamos, con respecto a estos tipos de alimentos, contienen agua, antioxidantes, sales minerales, vitaminas, que son tremendamente importantes para el buen funcionamiento del organismo. Después, en el cuarto nivel, fíjense, aparecen acá los lácteos, 2 a 3 porciones, o sea, consumir en menor cantidad. Carne, pollo, huevos, frutos secos, también en menor cantidad. ¿Cierto? Acá aparecería el aporte principalmente de lípidos o grasas y también el aporte de proteínas. Y en la cúspide acá de la pirámide, fíjense, aparece dulces, aceites, mantequillas y grasas. Dice consumir en pequeñas cantidades. Ya, muy pequeñas cantidades. Entonces la persona ve esta pirámide y le queda más o menos claro, digamos, cómo debería ordenar, ¿cierto?, su consumo diario. Ya, muchas veces para simplificarlo, por ejemplo, dicen que en el plato tiene que haber un tercio de carbohidratos, un tercio de verduras, ¿cierto? Y un tercio acá de proteínas. Así como para hacer un cálculo así muy, muy rápido. Entonces, esta pirámide alimenticia tiene esa característica que es muy fácil, digamos, de que la comprensión de las personas. Entonces, fíjense, algún par de preguntas dice, ¿qué debemos consumir en menor cantidad, según la pirámide alimenticia? ¿Quién pudiera responderme esta pregunta? ¿Ya? Utilicen el micrófono para andar más rápido. ¿Qué debemos consumir en menor cantidad? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ya? Recuerden que el uso de la pirámide es cierto, lo que se consume en mayor cantidad está en la base y lo que se consume en mayor cantidad está en la parte superior. ¿Cierto? Parece que hay algunos problemas de retorno a algunos alumnos que han entrado y salido. Se imagina que hay problemas ahí con la conexión. Entonces sigamos ahí con la presentación. Entonces cerramos acá. Entonces, bueno, según esto que debemos consumir menor cantidad, tenemos que fijarnos en la cúspide de la pirámide, ¿cierto? Consumir muy poco dulces, aceite, mantequillas y grasas. Que son conceptos que uno en la vida cotidiana lo conocemos, sabemos que es así. ¿Cierto? ¿Qué debemos consumir en mayor cantidad? Nos vamos acá a la base de la pirámide, ¿cierto? Carbohidratos, verduras y frutas, ¿cierto? Con las porciones que menciona acá la pirámide. Ya, entonces, bueno, a ver, con respecto a la primera parte de la presentación, ¿cierto? Vimos el capítulo de nutrición, ¿cierto? Resumiendo, nosotros necesitamos alimentarnos porque con la alimentación, a través del proceso digestivo, obtenemos nutrientes. Nutrientes que, una vez que son procesados al sistema digestivo, pasan a través del intestino delgado al torrente sanguíneo,
estos nutrientes llegan a los distintos tejidos, células, y las células los utilizan, ¿cierto? Para crear sus estructuras, para poder funcionar, para poder almacenar energía. Ya ahí vimos que habían distintos tipos de nutrientes. Ya, entonces, el paso siguiente, digamos, que hay que revisar es el siguiente. Esto déjenme buscar acá la presentación de el sistema digestivo. Ya, en esta clase, digamos, bueno, para los que han llegado más tarde, como son varios sistemas los que hay que revisar, partimos en esta clase y continuamos la siguiente, que en principio a lo mejor debería ser este miércoles. Ya, entonces, bueno, estamos hablando de la nutrición, los alimentos, y tenemos que entonces considerar como tremendamente importante el aparato digestivo, ¿cierto? El que aparece ahí en la imagen con sus distintas estructuras, sus distintas glándulas. Dice, el aparato digestivo es un largo tubo, ¿cierto? Fíjense cómo es, ¿cierto? Está la cavidad bucal, está el esófago, a continuación el estómago, ¿cierto? Acá fíjense el tubo cambió de diámetro, cambió de forma, ¿cierto? Pero sigue siendo un tubo. Después el estómago se conecta con el duodeno, ¿cierto? El inicio del intestino delgado, que sigue acá. Intestino delgado se conecta con el colon, ¿cierto? Y termina en el recto y el ano. Todo esto es un tubo, ¿cierto? Un tubo digestivo, por el cual va cambiando de forma, tamaño, ¿cierto? Estructura y también sus funciones. Y también en este aparato digestivo aparecen ciertas glándulas, como el caso del hígado, el caso del páncreas, ¿cierto? Acá también tenemos las glándulas salivales en la cavidad bucal. Ya, entonces acá, en la imagen de la izquierda aparecen las distintas estructuras del aparato digestivo. Función del aparato digestivo: los alimentos, transformarlo en sustancias más sencillas, ¿cierto? Sustancias que el organismo pueda utilizar, que serían los distintos nutrientes. Ya, entonces vamos a revisar las distintas etapas que tiene la digestión, ¿cierto? La primera corresponde a la masticación, que ocurre en la cavidad bucal. Hay una parte mecánica y física que tiene que ver con los dientes, que trituran, ¿cierto?, los alimentos, les cambian, digamos, la forma, el tamaño. En paralelo, ¿cierto?, a la masticación, en la cavidad bucal, las distintas glándulas salivares humedecen estos alimentos con la saliva, ¿ya? Y en este caso ya comienza, aparte, digamos, de un tema físico, de cambio de tamaño, de forma, comienza también un cambio químico. Empiezan a transformarse ciertas sustancias. Ya, entonces, después de esta primera etapa, surge la deglución, ¿cierto? Una vez que ha ocurrido todos estos procesos en la masticación en la cavidad bucal, ¿cierto? Ahora hablamos de que se produjo un bolo alimenticio que pasa al esófago, que está a continuación ahí está la cavidad bucal, la faringe, y después vendría el esófago, ¿cierto? Por ahí comienzan a descender los distintos alimentos que ahora llamamos bolo alimenticio. Se pasa posteriormente a una etapa de digestión, ¿cierto? Una digestión mecánica, una digestión química, que comienza en el estómago. Ya en el estómago, este bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos y continúa el proceso ahí de transformación de estos alimentos, de este bolo alimenticio. Ya posteriormente se pasa al intestino delgado, donde sigue el proceso químico, y aquí empiezan a actuar distintos tipos de enzimas, de los jugos, digamos, segregados por el páncreas y también, digamos, por la bilis que entrega ahí el hígado, y también, ¿cierto?, por ciertos jugos que liberan el mismo intestino, ¿cierto? Y en este caso comienza ya la descomposición final y aparecen los nutrientes que el organismo necesita, ¿cierto? Que serían moléculas más sencillas, ¿cierto? Después aparece en este intestino delgado un proceso que se llama asimilación y es donde se absorben estos distintos nutrientes, los cuales pasan del intestino delgado pasan al torrente sanguíneo.
que se va a encargar ahí de distribuir los distintos tejidos y células. Y una última etapa, ¿cierto?, de la digestión sería la defecación, ¿cierto?, donde los restos no digeridos son desechados. Ya estas serían las 5 etapas que estarían en la digestión. Ya, entonces, vamos revisando cada una de ellas. Estamos revisándolas ahí en detalle. ¿Cierto? La primera parte, que es la masticación y la deglución. Dice, la digestión empieza en la boca, donde los dientes trituran los alimentos, es decir, ocurre un proceso mecánico. Y también están las secreciones de las glándulas salivares, ¿cierto? Las cuales se humedecen e inician su descomposición química. O sea, aquí ya empiezan a ocurrir transformaciones, ¿cierto? Por ejemplo, algunos carbohidratos ya empiezan a transformarse ahí en sustancias más simples. Ya después de los alimentos triturados e insalivados forman el bolo alimenticio, que se traga en la deglución y pasa al esófago, ¿cierto? Entonces está acá en la cavidad bucal, ocurre la masticación y posteriormente pasa acá la deglución, ¿cierto? Faringe, esófago. Ya, entonces, este bolo alimenticio, fíjense que está acá, que viene de la masticación, pasa a la deglución acá, por el esófago. Así que este bolo alimenticio comienza a descender por el esófago. ¿Cómo desciende este bolo alimenticio? Desciende por movimientos que ocurren acá en el esófago, movimientos de contracción y expansión, siendo que le llaman a este tema, le llaman ondas peristálticas, que más o menos para que ustedes entiendan es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se alimenta una serpiente. Ya, entonces, con estas ondas peristálticas de expansión y contracción del esófago, el bolo alimenticio llega al estómago. ¿Qué significa esto? Que gracias a este mecanismo, este bolo alimenticio va a llegar al estómago independiente si la persona está de pie, está sentada, está acostada. Va a ocurrir igual, ¿cierto? Gracias a estas ondas peristálticas. Ya, entonces, bueno, este esófago, hay algunos datos adicionales, ¿cierto? Mide aproximadamente 25 centímetros y comunica, ¿verdad?, la cavidad bucal con el estómago. El estómago, ¿cierto? Un dato ahí, dice, tiene una capacidad más o menos de 1,5 litros. Ya, para que ustedes lo dimensionen, esta capacidad sería 1,5 litros, como estas botellas desechables que venden ahí de bebidas. ¿Cierto? Obviamente esta capacidad puede, en algunos casos, aumentar un poco más. Ya, entonces, este bolo alimenticio ingresa acá al estómago, y en el estómago se libera acá el jugo gástrico, que es ácido clorhídrico, el HCl. Y sigue acá la digestión química, siguen transformándose acá eh, los alimentos, ¿cierto? En este caso el bolo alimenticio. Ya, una vez digamos que se ha trabajado este tema acá en el estómago, este bolo alimenticio pasa a llamarse quimo, ¿cierto? Fíjense, esta papilla que está acá se llama quimo. Ya, entonces acá hay una válvula que conecta el estómago con el duodeno. Pasado cierto tiempo se abre la válvula y comienza este quimo a ingresar al duodeno. ¿Cierto? Entonces fíjense acá una pregunta. Dice, los alimentos descienden a través del esófago. ¿Cuál es el motivo? Tenemos 3 alternativas acá para que las lean, ¿cierto? Y me digan cuál pudiera ser. ¿Cierto? Revisen ahí qué alternativa se les ocurre a ustedes que marcarían. ¿Cierto? Utilicen ahí el micrófono para andar como más rápido.
Ya, consúltame, ¿me pueden escuchar? Consulta, ¿alcanzan a tener audio? ¿Pueden ver la presentación? Ah, se escucha perfecto ya. ¿Y la presentación pueden verla? No, profe. ¿No pueden ver la presentación? Ah, pero pedirle ahí a la dirección a ver si me pueden habilitar de nuevamente la presentación. Espera un minutito No ahí se ve para. nada. No se ve nada. Ya, espera un poquito, va a pedir la dirección para que habilite la presentación. Déjeme llamar a la dirección para ver qué pasa. Ya, obvio. Espérame un minutito, para ver si puedo comunicarme. Tengo problemas con la coordinación. ¿Cierto? No sé si Sergio me escucha. Sergio, consulta, ¿puede escuchar Sí para se ver el tema? escucha. Sí, pero ¿sabes que no puedo compartir pantalla? Prueba a entrar de nuevo. Ya, ok, ya, gracias. Vamos a esperar entonces para habilitar la pantalla. Ya, deme un minuto ahí porque van a habilitar la presentación. Ya, consulta, bueno, mientras me habilitan la presentación. Y yo afuera, con manitas de 100. Para acá, por este otro lado. Y este solo. Consulta, ¿de qué ciudad son ustedes más o menos? Para conocerlo mientras habilitan ahí la pantalla. No sé si me escuchan ahí. Sí, profesor. Margarita Galvez, de acá de Santiago, Comuna Lo Prado. Ah, perfecto, ya, gracias. Si alguien más ahí puede ir a decir. De acá de Valle. De Ovalle, ya. ¿Y cómo llega la transmisión por allá? Sí, bien, ni un problema. Ya, perfecto. Ya, o sea, tenemos ahí dos ciudades, digamos, en las clases. Ya, bueno, en todo caso, bueno, estamos con problemas de comunicación. Con la presentación, digamos, que me habiliten la pantalla. Ya, lo siguiente, bueno, para los que han llegado más tarde, ¿cierto?